Netanyahu a la carga contra España. ¿Alguien se ha fijado en lo mal que le va a España? Da mucha pena verlo. El presidente norteamericano critica en falso nuestra economía. Sus cifras económicas son absolutamente desastrosas. Nos señala por impedir el uso de bases para la guerra. No estuvieron ahí para nosotros. Y el gobierno del primer ministro israelí: no aceptaremos una lectura hipócrita de alguien que tiene una relación con regímenes totalitarios. Embiste a Sánchez por pedir a Europa que rompa con Israel. No puede ser socio de la Unión Europea. España, objetivo de los líderes ultras de la guerra. Hoy en Mañaneros 360. Y a esta hora, el estrecho de Ormuz es el termómetro de la guerra, donde Estados Unidos está haciendo esto. Bombardeando, atacando, deteniendo y asaltando a los barcos que intentan cruzar. Ha detenido y asaltado un barco iraní que ha sido abordado por sus tropas. Lo que están viendo son los marines americanos en helicóptero sobre la cubierta de un barco con bandera de Irán. Este es ahora mismo el nivel de tensión bélica que se está viviendo. Hoy el petróleo disparado como consecuencia de esto. Lo que tenemos son maniobras de guerra, son ofensiva de guerra cuando contamos ya horas para negociaciones de paz. Pero lo que tenemos claramente es una ofensiva sobre el terreno que nos acerca más a una escalada del conflicto que a una maniobra de paz. Ahora mismo el estrecho de Ormuz a fuego cruzado. María Escolar. Sí, casi un espejismo era ese anuncio de Irán de abrir el estrecho de Ormuz. Finalmente volvían las restricciones ante el bloqueo estadounidense que, como les estamos contando, en las últimas horas ha tratado de violar un carguero con bandera iraní, siendo finalmente alcanzado e interceptado por Estados Unidos. Y en medio de esta escalada de la tensión, Donald Trump ya ha anunciado que una delegación de su máxima confianza está viajando a Pakistán a la espera de ver si se retoman esas conversaciones. La tripulación iraní se negó a obedecer, por lo que nuestro buque de la Armada los detuvo en seco abriendo un boquete en la sala de máquinas. Tenemos la custodia total del buque. Y en este escenario de confusión de lo que acabamos de ver exactamente a escasas horas de esas negociaciones de paz, hay quien se pregunta si finalmente se desarrollarán, porque Irán dice hasta que Trump no desbloquee el estrecho de Ormuz, ahí no nos sentamos, hasta que todo esto no se calma, ahí no nos sentamos. Lo que sí sabemos es que Pakistán de momento está preparando ese escenario de negociaciones. Arantxa Marculeta, Líbano. Si hoy de nuevo se oye el dron israelí sobrevolar Beirut, el cielo de la capital, no había ocurrido desde el inicio de la tregua. Dice el Líbano que eso viola, eso contradice el alto el fuego, la tregua. Dicen también que ha habido explosiones cerca de la localidad de Bin Jebel, en el sur del país, cerca de esa línea amarilla, si la llama Israel. Es la línea que marca una franja de unos 10 kilómetros donde Israel tiene desplegadas sus tropas sobre territorio libanés durante esta tregua. Es alrededor de su frontera y también un enclave marítimo. Dentro de esa franja donde están desplegadas esas 5 divisiones israelíes, hay alrededor de 55 localidades libanesas. El ejército no ha permitido que volvieran durante la tregua los desplazados de esas localidades y denuncian también aquí en el Líbano que en esa franja, en esa zona, continúan las labores de demolición por parte de Israel. En un fin de semana de fluctuación, abre el estrecho, cierra el estrecho y todo esto afecta a los bolsillos, al carburante, al barril Brent que ahora está rozando los $96. ¿Cómo bajó, cómo subió esa fluctuación que nos lleva a preguntarnos también, lo hacía la Agencia de la Energía diciendo, ¿para cuánto tiempo tenemos carburante para los aviones en Europa? Quedarían 5 semanas. Esto, ¿cómo se refleja también en el carburante, en la gasolina y en el diésel que ponemos en nuestros vehículos? Marta Aita, la gasolinera, ¿cuánto marca hasta ahora?
Pues Adela, como decías, aunque en los últimos días el carburante se ha desplomado un 15%, el petróleo en el mercado, eso sigue sin notarse en las gasolineras. No hay respiro para los conductores porque hoy nos encontramos en el surtidor precios que rondan en la gasolina en 1,60 y en el diésel todavía disparado a 1,80. Las gasolineras contienen los precios todavía muy altos frente a una amenaza cada vez más real, la escasez de combustible que en Europa, advierten los expertos, podría llegar en apenas 5 semanas. Este es el frente sobre la batalla, este es el frente sobre la economía y nos queda el de la diplomacia, donde España junto a Irlanda impulsan la ruptura de relaciones comerciales con Israel. Es lo que va a proponer el gobierno. Israel se juega 42.000 millones de comercio con la Unión Europea, porque la Unión Europea es el primer socio de Israel. Mañana, esta es la cuestión que Moncloa impulsa. Vamos hasta Moncloa, Cristina Cañedo. Sí, Javier, porque el gobierno de España, como dices en esta ocasión, apoyado por Irlanda y Eslovenia, insisten en que Netanyahu está violando los derechos humanos y el derecho internacional y, por tanto, los principios y valores de la Unión Europea. Por eso van a exigir de nuevo que se rompa ese acuerdo de asociación con Israel. Álvarez, consciente de que no hay mayoría, pide valentía al resto de Estados miembros, mientras Sánchez insiste en pedir ayuda, solicitar apoyo, porque no es una medida ni de derechas ni de izquierdas. Aquel gobierno que viola el derecho internacional y por tanto viola los principios y valores de la Unión Europea no puede ser socio de la Unión Europea. Es así de simple, así de sencillo. Netanyahu ya tenía en el disparadero a España, ahora con las palabras de Sánchez, con la propuesta de Sánchez, Netanyahu ya no se corta, va más allá, le llama antisemita, hipócrita y amigo de regímenes totalitarios y terroristas. Escuchad. No aceptaremos una lectura hipócrita de alguien que tiene una relación con regímenes totalitarios que violan los derechos humanos como Turquía de Erdogan y Venezuela de Maduro. Un gobierno quien recibe agradecimientos del régimen brutal de Irán y de organizaciones terroristas y que se ha dedicado a difundir antisemitismo. No tenemos nada contra los ciudadanos de España, al contrario, sino con el doble rasero del gobierno de Pedro Sánchez. Vamos a contarles enseguida la última hora militar de este frente de batalla. La guerra sigue pese a que el reloj está en cuenta atrás para la paz. Y vamos a contarles, imagen en directo, lo que está ocurriendo a esta hora en la Kitchen. Hoy declara Bárcenas sobre esa trama de corrupción policial para robarle pruebas. Se le robaron audios en los que él hablaba con Mariano Rajoy. Esta es la pregunta clave hoy. Él grabó a Mariano Rajoy, él perdió aquellas pruebas. Esta ha sido la entrada de un Luis Bárcenas que ya no tiene nada que perder, que hoy puede contar mucho y muy relevante. A esta hora, en directo, ese interrogatorio acaba de comenzar. Pedro Gómez. Y hasta ahora Luis Bárcenas está explicando la relación que tenía con su chofer, que posteriormente fue captado por Villarejo para tenerle confianza, del que ha dicho que era el chico para todo y el que se encargó de trasladar todos los documentos que tenía en Génova a ese local que posteriormente, según se declaró en instrucción, fue intervenido y robado por parte de la policía de Villarejo de manera ilegal. Habrá que ver si en su declaración aclara si existían o no esas grabaciones con Arenas o Rajoy o qué dice posteriormente su esposa Rosalía Iglesias, que tendrá que declarar como testigo. Una semana en la Kitchen en la que también veremos en esta sede de la Audiencia Nacional a los principales políticos que se beneficiaron de esa operación, Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal, pero como testigos también. ¿Usted trasladó documentación? Yo personalmente no, pero cuando yo tengo que dejar mi despacho en Génova 13, como yo no tenía acceso a ese despacho y yo, dentro de esas funciones de carácter auxiliar que desempeñaba para mí, le encargo al señor Ríos. Les vamos a contar todas las novedades de esa investigación y atención a esta, porque destapa que los disturbios en torno a Vox fueron provocados por Vox. Vean ustedes cómo se rompe el cordón policial. Este es el plano grabado por unos vecinos y es el responsable de seguridad de Vox y es la gente de Vox la que asalta el cordón policial, la que ataca a los grupos antifascistas. Es Vox el que provoca
los incidentes que vimos la pasada semana. Las imágenes son clarísimas, la investigación sigue hasta ahora en marcha. Carla Cuña. Se ve de forma evidente en esas imágenes tomadas en plano cenital. Los simpatizantes de Vox son los que rompen la barrera policial y se meten con la manifestación antifascista que había en ese acto principal de Vox en Granada. La Dirección General de Policía sigue investigando para identificar al simpatizante de Vox que llevaba una porra extensible. Esto en Granada, pero lo que se escuchó en Madrid, en pleno centro, fue esto. Gritos, cánticos racistas en ese acto de Ayuso con María Corina Machado. Primero empezó a gritar la multitud, pero después fueron alentados, como lo estáis viendo, por el cantante Carlos Baute. ¿A quién llamaban mona? Llamaban mona a Delcy Rodríguez. La Embajada de Venezuela dice, son cánticos racistas y misóginos. Collantes. Y María Corina Machado participa en este momento en un acto con el presidente Felipe González, en el que también está el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y ha condenado esos cánticos. Asegura Corina Machado que de ella no saldrían esos insultos de su boca, pero son los que dice lleva años utilizando el gobierno de Maduro, algo en línea a lo que nos decía el líder del PP, al que también le hemos preguntado y que asegura que hay gente que se dedica a insultar y después se siente molesta cuando es insultada. Hay reacciones hoy del gobierno. Álvarez. Cuando se usan las plazas de España, sobre todo la principal, la Puerta del Sol, para emitir gritos y consignas que son claramente racistas, eso sí que no tiene cabida en España. Pero hoy la declaración que más sorprende es la de Núñez Feijóo. Fuera la mona. Este es el canto racista que se lanza contra Delcy Rodríguez. Y preguntado Feijóo, ni con quienes insultan, ni con quienes son insultados. Feijóo, ni con los agresores, ni con los agredidos. Yo no estoy a favor de cánticos de insultar a nadie. Lo que sí es evidente es que hay personas que insultan y después les molesta ser insultadas. Yo no estoy de acuerdo ni con los que insultan, ni con los que son insultados. Y a las 10:45, muy pendientes de lo que está ocurriendo en la A3 por ese accidente, 2 camiones que han chocado y han provocado lo que estáis viendo, ese importante incendio con columnas de humo que se veían a larga distancia y colas kilométricas. Hay que decir que los 2 conductores están heridos leves, la carretera ha sido cortada, es la señal que nos llega en directo, las retenciones se han ido disolviendo porque Senabre se ha reconducido el tráfico por otro lugar. Cuéntanos, última hora. Sí, Adela, hemos podido confirmar que los 2 heridos leves eran los 2 conductores de los camiones que seguimos viendo en la carretera. En el kilómetro 107 siguen ardiendo a la altura de la A3 dirección Madrid. Gracias a las vías que ha habilitado tanto policía como Guardia Civil se ha despejado esta retención que acumulaba hasta 3 kilómetros y ahora lo que vemos son a los bomberos trabajando, los bomberos de Motilla del Palancar, sobre estos 2 camiones. Una gran columna de humo que es visible a más de 30 kilómetros de distancia. Repetimos, los 2 conductores han resultado heridos leves y enseguida os contamos todos los detalles. Muy pendientes de la última hora de lo que ocurre en esa autovía, pero también lo habréis notado, la anomalía térmica que estamos viviendo a 20 de abril es brutal, histórica. Lo que traducido viene siendo, hace más calor que lo que suele ser habitual a 20 de abril, que es la fecha en la que estamos. En Granada, Renata Rota, ¿la temperatura va a superar los 30 grados? Sí, a esta hora el termómetro marca los 18 y subiendo. Vamos a llegar hasta los 30 en este lunes de primavera y así prácticamente toda la semana hasta el jueves los termómetros van a estar por encima de los 30 grados. ¿Quién lo sabe bien? Pues aquellos que vienen de visita turística a la ciudad de la Alhambra, como estas turistas italianas, ataviados siempre cubriéndose la cabeza, con gorras, con gorros, con botella de agua y por supuesto con protección solar. Luego os contamos lo que da de sí este lunes de primavera. Y también hoy en los juzgados de Badajoz, una declaración ante el juez instructor del caso de Francisca Cadenas muy interesante, porque declaran, además de unos vecinos, el primer guardia civil que entró en la vivienda de los hermanos González. Cantero, ¿por qué es tan importante esa declaración?
Buenos días, Adela. Declaración fundamental, importante, porque como bien comentas, él fue la primera persona que entró en ese domicilio de los hermanos González aquella fatídica noche del 9 de mayo de 2017. Además, también declara Luisa, la cuñada de Francisca Cadenas, junto con 2 vecinos más de la calle Nueva y un compañero de trabajo de Manuel. A esta hora ya ha comenzado esta tercera y última jornada de declaraciones en el Juzgado de Instrucción número 1 de Villafranca de los Barros. Os contamos todos los detalles en unos minutos. A esta hora lo último está en el estrecho de Ormuz. La guerra y la economía pendientes de un punto en el que esto es lo que está haciendo Estados Unidos. Bombardeando barcos y abordando navíos, como van a ver, con helicópteros y con marines, en una operación que esta misma noche y esta mañana continúa. Detención, abordaje y captura de un barco iraní. Estas son las maniobras de guerra que se están librando cuando faltan 48 horas para que comiencen unas negociaciones de paz en las que Irán dice que no se va a sentar. Si esta es la imagen sobre el terreno bélica, no es necesaria una negociación diplomática. María Escolar, y con esta imagen a esta hora, con el frente de guerra a pleno pulmón, Donald Trump dice se acabó ser el hombre majo. Donald Trump dice que ha sido majo hasta ahora. María. Sí, ahora mismo la tensión es máxima, como les estamos contando esta mañana, poco después de que Irán anunciara esa apertura del estrecho de Ormuz, volvía a las restricciones, y todo a causa de que Estados Unidos mantiene un bloqueo que en las últimas horas ha tratado de evadir, de violar un carguero con bandera iraní, y finalmente ha sido alcanzado e interceptado. La tensión, insistimos, es máxima ahora mismo, mientras Donald Trump anuncia que una delegación de su máxima confianza, en la que está su mejor amigo y también su yerno, están volando a Pakistán para sentarse a la mesa de negociación. Pero lo cierto es que Teherán ya ha confirmado que mientras dure este bloqueo no va a haber conversaciones por su parte. Y ahí Donald Trump amenaza diciendo que ya no va a ser más majo y que la amenaza sigue presente, la de volarlo todo por los aires. La tripulación iraní se negó a obedecer, por lo que nuestro buque de la Armada los detuvo en seco abriendo un boquete en la sala de máquinas. Tenemos la custodia total del buque. Lo que estamos viendo son imágenes de guerra. No more Mr. Nice Guy, dice. Ya no voy a ser un tío majo. En fin, lo que tenemos hoy es tremendo. Laura Arroyo. Muy buenos días. Muy buenos días. Alberto Prieto, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estáis? Y con nosotros, como siempre, Alejandro López Canorea. Buenos días. ¿Cómo estamos ahora? Tenemos maniobras de guerra y declaraciones de paz, pero lo que tenemos es una guerra que esta noche captura a un carguero iraní. Bueno, desde que se anunció la primera ronda de conversaciones, lo que tenemos es una diplomacia que llamamos coercitiva, es decir, busca amenazar para que el otro ceda. Y por eso Donald Trump desde el principio ha dicho, bueno, pues voy a poner un bloqueo en el estrecho de Ormuz, aunque sea sobre los puertos iraníes. Así, a ver si Irán se rinde en alguna de sus condiciones. Yo, por lo que va llegando desde Pakistán, creo que Irán parece que podría acudir a las conversaciones. Ahora, que de ahí salga algo fructífero es difícil, porque un bloqueo es un acto de guerra. Y ya estábamos de acuerdo en que cuando lo hizo Irán así era, pero si Estados Unidos lo mantiene y lo incrementa con un ataque como este, no tiene buena pinta. Claro, y lo que iba a decir es, una cuestión es diplomacia coercitiva. Lo que estamos viendo, lo que ven ustedes en pantalla, es un acto literalmente de abordaje, de toma de suelo extranjero, porque los navíos legalmente son suelo de la bandera que portan. Esto es tomar un pedazo de Irán. Lo que tenemos aquí literalmente es un acto de guerra, desplegando marines, desplegando las tropas, con una imagen que estamos viendo que es imagen militar. Esto no es diplomacia, esto es guerra. Esto es un acto de guerra, como digo. Intentan así forzar una cuestión diplomática, unas concesiones importantes. Pero igual que en este programa hemos dicho varias veces que, bueno, había algunos signos positivos, había muchos signos negativos, realmente creo que podemos retomar la idea que os dejaba caer algunas veces de que Trump quiere ganar tiempo para llevar buques, para llevar tropas y para poder mantener un órdago mucho más fuerte. Ahora ya ha conseguido reparar uno de sus 2 portaaviones y está mandando un tercero, con lo cual todo encaja en que estas negociaciones se retrasen un poco. Susana Mangana, investigadora experta en Oriente Medio, mundo árabe, islámico. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Javier. Tenemos
diálogo, sobre paz. ¿Tenemos un camino hacia la paz o estamos en un camino hacia una guerra y una ofensiva mayor? Bueno, estamos claramente en una escalada bélica, es decir, el estrecho de Hormuz ya no es solo ese punto de estrangulamiento para la navegación marítima y sobre todo para los mercados energéticos, como ha probado ser, sino que vemos que es un callejón sin salida, tanto para Irán, que necesita hacer navegar su petróleo, su gas natural licuado, porque pierde en el orden de 180, 200, 220 millones de dólares por día, pero también para Estados Unidos, que efectivamente está bloqueando el paso de buques, no solo los de Irán, todos aquellos que salen de puertos iraníes, algo que no ocurría antes de esta guerra que inició el 28 de febrero pasado, Javier. Señora Mangana, ahora mismo hay una factura que pagamos todos. Cuando se dijo se reabre el estrecho de Hormuz, aunque ustedes no se hayan enterado, el petróleo cayó 15%. Ustedes no se han enterado porque los combustibles han bajado 1 céntimo. Pero el petróleo cayó un 15, hoy sin embargo el petróleo sube un 7. El riesgo, el abismo económico sigue ahí. Exactamente, porque los mercados energéticos, igual que cualquier otro mercado financiero, son muy sensibles a este tipo de conflictos, a este tipo de crisis. Por eso es de lamentar una guerra que ha sido una sumatoria de errores desde el día 1, porque ahora es un callejón, es un pantano sin salida para Estados Unidos, no tanto para Israel, pero sí para el presidente Trump, pero tampoco le conviene al resto de países, porque efectivamente vemos que se encarecen esos mercados energéticos, por más que, por ejemplo, España no depende tanto de los hidrocarburos que llegan del Golfo Pérsico, pero sí otros socios europeos, con lo cual finalmente incluso Irán no necesita bloquear completamente el estrecho, basta con generar una psicosis a nivel global para que esos mercados energéticos y el precio de la energía se vuelva inestable y ande con estas fluctuaciones para arriba y para abajo. A esta hora hay una cuestión sobre la mesa y es si se rompen relaciones con Israel, sobre todo. El ministro Álvarez hoy diciendo España va a proponer a Europa la ruptura del acuerdo comercial con Israel. Nosotros no vamos a participar en ninguna operación militar en Hormuz. Lo que a nosotros nos gustaría es que en algún momento Hormuz pase a ser lo que ya era y lo que tiene que volver a ser un estrecho con un paso libre, seguro, gratuito para cualquier barco de cualquier país. España descarta su participación militar, pero sí hace movimiento comercial. No va a haber despliegue de tropas para despejar Hormuz, dice España, pero Cristina Cañedo, sí va a haber una propuesta de boicot o de ruptura de relaciones comerciales con Israel. Al artículo 2 de ese acuerdo de asociación en el que establecen que las relaciones con Israel deben respetar los derechos humanos. No lo está haciendo Netanyahu, por eso debería ser suficiente para romper, si no de forma completa, porque requiere unanimidad, sí al menos en parte, ese acuerdo con una mayoría cualificada. Es lo que solicitan España, Eslovaquia e Irlanda, esa mayoría cualificada que se debe estudiar mañana en la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de Luxemburgo. Piden a la Unión Europea que asuma su responsabilidad política y moral. Y además el ministro de Exteriores, Álvarez, dice que todos los países piensan lo mismo, que nadie puede estar a favor de que se violen los derechos humanos y lo que pide ahora es valentía, seguir el ejemplo que está dando España. Todo ello son motivos evidentes para suspender ese acuerdo de asociación. La Unión Europea solo puede relacionarse con otros países que se declaran democracias en base al respeto de los derechos humanos. Susana Mangana, esto ¿a quién duele? ¿Esto duele a Israel? ¿Esto duele a la Unión Europea? ¿Esto va a salir adelante? Bueno, lo primero que hay que saber es separar las cosas. Una cosa es decir no vamos a participar de ningún tipo de misión militar, sea ofensiva, defensiva. Estos son términos semánticos que esconden el trasfondo del asunto. Es decir, España lo que está haciendo es prudente, cautelosa al decir no sabemos esta escalada hasta dónde llega y sin una vía de salida no vamos a sumarnos a ninguna misión militar para intentar liberar un estrecho que estaba libre para la navegación marítima antes del 28 de febrero. Hoy está bloqueado gracias a esta pésima intervención que han tenido tanto Estados Unidos como Israel. Con lo cual, esto es apelar al derecho internacional y como no tiene un mandato de Naciones Unidas, el presidente Sánchez cautelosamente y prudentemente dice no vamos a participar de esta misión. Esto hay que separarlo de la intención de exigir o de pedir y requerir a la Unión Europea que corte
que los vínculos comerciales, hasta que Israel no vuelva a respetar ese derecho internacional y sobre todo no cometa crímenes de guerra que ha cometido, y esto está probado y documentado por la Corte Penal Internacional, que ya decretó que tanto el premier israelí Netanyahu como algunos de sus hoy exministros de defensa, por ejemplo Galanch en su momento, que son criminales de guerra. En Gaza han cometido crímenes de guerra y los vuelven a cometer hoy en el Líbano. Están violando el derecho internacional. Hay que separar estas dos cosas porque de lo contrario metemos todo en una misma bolsa y lleva a confusión. Y eso también es coherente. No podemos medir a Israel, que pretende ser una democracia y un Estado de Derecho, con el mismo baremo que medimos, por ejemplo, a los generales de Sudán, donde se cometen también crímenes de lesa humanidad. Susana Mangana, investigadora experta en Oriente Próximo. Gracias, como siempre, un placer. Gracias a vosotros, hasta pronto. Todo esto es lo que ahora mismo se está jugando en el frente bélico. Digo que estamos pendientes de la última hora. En últimas horas, esta es mayúscula. Luis Bárcenas ante los tribunales para testificar sobre la trama de corrupción policial que intentaba robarle pruebas. Está declarando a esta hora. La policía intentó destruir una grabación de Mariano Rajoy. Lo consiguió. Existen esas grabaciones de Rajoy, Arenas admitiendo la caja B con Luis Bárcenas. Esta es la cuestión hoy sobre la mesa. Pedro Gómez, a esta hora esa declaración continúa. Sí, aproximadamente media hora de declaración de Luis Bárcenas, que está confirmando que toda la documentación que acabó presuntamente de manera ilegal en manos de la policía procedía de su despacho, de su domicilio, del local de su mujer o directamente de Génova 13, que era su chofer Sergio Ríos, al que ha denominado Chico para todo, el que se encargaba de trasladar toda su documentación ya fuera a su domicilio y a sus abogados. Veremos cómo continúa este interrogatorio, porque por ahora está certificando que tanto los mensajes como la documentación que le fue sustraída era suyo y estaba en su domicilio. ¿Qué esperamos hoy? Hoy es probablemente uno de los días más importantes, diría yo, para la democracia española, porque necesitamos confirmar información que ya intuíamos. No vamos a decir que vamos a enterarnos tampoco de algo nuevo, pero que Bárcenas pueda hablar es también necesario en términos de higiene democrática en este país, porque estamos hablando de uno de los episodios más fuertes, de cubrir lo más fuerte, pero que además se vincula a una trama muy corrupta del Partido Popular cuando estaba en el poder utilizando las estructuras del Estado. Esto es gravísimo y por eso es muy importante tener toda la atención en lo que diga hoy Bárcenas. Prieto. Absolutamente, 100%, totalmente de acuerdo. Mira tú. Es que no hay otra. Realmente el Partido Popular de hace 10, 15 años estaba absolutamente podrido y pudrió la democracia española. No sé si de hace 10, 15 años, porque lo cierto es que se la han pasado negando y tratando de desvincular como si no hubiera habido una red y una estructura en lugar de un caso aislado. Bárcenas, pasado lo que quiso hacer. O presente continuo, esta es la cuestión hoy. A esta hora, Bárcenas declarando, importantísimo el día de hoy. Y la última hora en carretera, donde efectivamente la situación sigue siendo complicada en la A3. La imagen es tremenda. Hemos visto 2 camiones chocar. Ha habido literalmente kilométricos atascos y a esta hora, Adela, estamos pendientes de esa imagen y de esa última. La actualidad, el análisis, Javier. Nos jugamos efectivamente esto. Nos jugamos ahora mismo economía y paz, sobre todo en un punto muy concreto, el estrecho de Hormuz, que debería estar abierto, pero que está viviendo esto. Lo que están viendo es el bombardeo de Estados Unidos a un barco, literalmente su detención y su asalto, porque tropas americanas asaltan ese barco allí. Se aborda el navío, es un barco de bandera iraní y se bloquea, se toma ese barco petrolero. Ahora mismo lo que tenemos sobre el terreno son acciones militares, pese a que estamos a menos de 48 horas para comenzar negociaciones de paz. Estados Unidos está atacando barcos internacionales y por su parte Irán está diciendo, si esta es la situación, no es necesario negociar. Ofensiva americana en marcha a esta hora. María Escolar. Sí, en medio de esa tregua, todas las miradas están puestas ahí en el estrecho de Hormuz, donde Estados Unidos ha interceptado un barco con bandera iraní, como estabas contando, que trataba de burlar el bloqueo estadounidense, mientras Donald Trump anuncia que una delegación de su máxima confianza está volando hasta Pakistán para reanudar unas conversaciones que de momento siguen en el aire.
La tripulación iraní se negó a obedecer, por lo que nuestro buque de la Armada los detuvo en seco abriendo un boquete en la sala de máquinas. Tenemos la custodia total del buque. Estados Unidos está atacando barcos. La cuestión ahora mismo es si Irán se va a sentar a la mesa de negociación, porque Teherán está diciendo, si hay ofensiva militar, ¿para qué? Diálogo diplomático. Esta es la cuestión ahora mismo sobre el terreno. Vamos hasta allí, Guadalupe Mejías, Teherán. Irán sigue insistiendo que no acudirá a Pakistán a reunirse con Estados Unidos y eso que Islamabad ya está blindada para recibir a las dos delegaciones. Hace solo unos momentos que ha hablado un portavoz del Ministerio de Exteriores y básicamente habla de desconfianza hacia Estados Unidos. Ha hecho mención al ataque de esta noche por parte de Estados Unidos a un buque iraní. Insisten en que eso para ellos es una violación del alto el fuego y también ha dicho que no pueden olvidar que en anteriores negociaciones Estados Unidos ha atacado. Así que dicen que hay muchos obstáculos para volver a reunirse con Estados Unidos. El tiempo se agota, el alto el fuego expira el próximo miércoles, así que la reunión tendría que celebrarse mañana. Veremos si estas posiciones van cambiando a lo largo del día. Esta es la última hora, esta es la primera cuestión capital que nos jugamos, la paz. La segunda, la factura económica y atención a la cuenta atrás, porque quedan 5 semanas de combustible en los aeropuertos. Si no se restablece el estrecho de Hormuz, si no se refina petróleo, hay aviones que no van a poder despegar. Hoy, precisamente, los aviones en perspectiva porque el petróleo vuelve a dispararse. Marta Ita. Eso es, Javier, después del enésimo cierre del estrecho de Hormuz, el petróleo hoy se está disparando hasta un 7%, después de caídas de un 15%, pero aquí en las gasolineras nada parece afectarles, los precios continúan disparados. Hoy se paga la gasolina a 1,60 euros el litro y el diésel aproximadamente a 1,80 euros el litro. Mantienen los precios altos y atención porque en Europa la situación preocupa. Sobreviven gracias a las reservas de carburantes, pero advierte la Agencia Internacional de la Energía, podrían agotarse esas reservas en tan solo 5 semanas. El margen se estrecha y el reloj literalmente ya está en marcha. En el frente diplomático, España plantea romper relaciones comerciales con Israel. Lo eleva a la Unión Europea. La cuestión se soluciona en cuestión de 24 horas y esto es lo que Cristina Cañedo a esta hora Moncloa eleva a nivel comunitario. Sí, Javier, cuestión de horas porque será mañana mismo en Luxemburgo, en esa reunión de los ministros de Asuntos Exteriores, donde España, apoyada por Irlanda y Eslovenia, va a solicitar y a exigir al resto de países miembros que cumplan con sus responsabilidades políticas y morales. Van a volver a poner sobre la mesa esa ruptura del acuerdo de asociación con Israel. No es la primera vez que España lo hace, pero cada vez lo hace con más apoyos. Aquí en Moncloa insisten en que es una prueba más de que España vuelve a ser la primera. Y dice el presidente del gobierno, no es una cuestión ni de derechas ni de izquierdas, sino de principios. Aquel gobierno que viola el derecho internacional y por tanto viola los principios y valores de la Unión Europea no puede ser socio de la Unión Europea. Es así de simple, así de sencillo. Y acaba de contestar Netanyahu para disculparse por las acciones de algunos de sus soldados, pero su gobierno ataca a España. Así. No aceptaremos una lectura hipócrita de alguien que tiene una relación con regímenes totalitarios que violan los derechos humanos como Turquía de Erdogan y Venezuela de Maduro. Un gobierno quien recibe agradecimientos del régimen brutal de Irán y de organizaciones terroristas y que se ha dedicado a difundir antisemitismo. No tenemos nada contra los ciudadanos de España, al contrario, sino con el doble rasero del gobierno de Pedro Sánchez. La paz mundial en juego a esta hora. Vamos a leerlo, vamos a asomarnos al frente bélico. Pero en los tribunales, enorme el titular que acaba de dejar Luis Bárcenas, quien fuera tesorero del Partido Popular, reconoce que grabó a Mariano Rajoy, que Mariano Rajoy admitía la caja B y que esa prueba ha sido destruida, dice. ¿Para qué escribió esa nota? Estaba diciendo a este señor lo que tenía que hacer una vez que accediese a los audios relacionados, en este caso, con MR, que era Mariano Rajoy. De Alex, hay que destruir todos los audios de MR cuando yo te dé la orden. No debe de quedar nada, es mi compromiso. Haz el favor de
ir recuperándolos. Abrazo. Hubo instrucciones para destruir las grabaciones con Mariano Rajoy. Esto es lo que acaba de decir Luis Bárcenas, el presidente del gobierno. Sabía de la caja B del Partido Popular y de la Policía Patriótica. Esto es lo que a esta hora está dejando Luis Bárcenas, un hombre a esta hora ya sin ataduras que está reventando su declaración en el caso Kitchen, la trama de policía para destruir pruebas contra el PP. Pedro Gómez. Es el principal titular que ha dejado Luis Bárcenas durante su declaración, que tenía un audio de MR Mariano Rajoy alojado en su nube y que dio instrucciones a un interno de Soto del Real para que lo localizara y lo destruyera, pero que no sabe lo que pasó porque cuando obtuvo la libertad e intentó acceder a ese audio ya no estaba alojado en esa nube. También le han mostrado diferentes documentos que dice que solo podían estar en su domicilio o en manos de sus abogados y que no entiende cómo llegaron a parar a las manos de la policía, y ha denunciado movimientos extraños durante su tiempo de preventivo en Soto del Real, como presos que se le pegaban 24 horas o un ofrecimiento de Villarejo a través de un intermediario de pagar entre 6 y 12 millones de euros para eliminar pruebas y audios que le incriminarían en la causa de Gürtel. Las implicaciones de Bárcenas ahora mismo son infinitas. Hay quien todavía dispone de ese audio, hay quien tiene capacidad de chantajear a Mariano Rajoy o al Partido Popular, o fue el propio Partido Popular el que destruyó esa prueba. Ahora mismo lo que acaba de dejar la Kitchen sobre el mostrador de la justicia es tremendo. Y además, esto, investigación en torno a la violencia con Vox, con esta nueva imagen, la que prueba que los enfrentamientos con grupos antifascistas fueron provocados por Vox. El plano que están viendo lo graban los vecinos desde arriba y son los responsables de seguridad de Santiago Abascal los que rompen el cordón, se cuelan en la manifestación antifascista. Esto es lo que provoca los incidentes. Fue Vox quien reventó los cordones policiales. Esto está siendo investigado ahora. Carla Cuña. El plano cenital lo deja evidente. Fueron los simpatizantes de Vox quienes rompieron ese cordón policial y arremetieron contra los manifestantes antifascistas. La Dirección General de la Policía sigue investigando para identificar a ese hombre simpatizante de Vox que llevaba una porra extensible. La violencia, nuevo ingrediente político, también la violencia verbal y el racismo. Atentos a lo que se ha cantado este fin de semana. Desde el estrado en el que María Corina Machado, Isabel Díaz Ayuso y el cantante Carlos Baute estaban allí. Atentos a los gritos. Los gritos son eso: fuera la mona, en referencia a Delcy Rodríguez. Esto es lo que se ha protagonizado en la Puerta del Sol, la Embajada de Venezuela disculpándose hasta ahora Pablo Collantes. Y la propia María Corina Machado, que continúa reuniéndose con líderes políticos de nuestro país, no se verá con nadie del gobierno, pero en este momento recibe al presidente del Senado. Antes ha estado con Felipe González y también con el líder de la oposición y aprovechaba para condenar esos cánticos. Asegura que de su boca no saldrían palabras así, pero que este tipo de insultos son los que durante años ha recibido ella por parte del gobierno de Maduro. Isabel Díaz Ayuso, presente también en ese acto, todavía no ha condenado lo sucedido. Y la condena hoy de Feijóo deja perplejidad política. Feijóo dice: ni con quienes insultan, ni con los insultados, ni quienes son agresores, ni quienes son agredidos. Equidistancia entre quienes ejercen y quienes reciben la violencia. Yo no estoy a favor de cánticos de insultar a nadie. Lo que sí es evidente es que hay personas que insultan y después les molesta ser insultadas. Yo no estoy de acuerdo ni con los que insultan ni los que son insultados. E información de servicio a esta hora, pendientes de la A3, donde el choque de dos camiones ha dejado hoy esta imagen. Dos camiones ardiendo, los conductores heridos leves, infinitos problemas en esa carretera y a esta hora todavía en marcha labores de extinción. Andrés Senabre.
Sí, Javier, la última hora es que estamos viendo en directo cómo esa gran columna de humo negro se está transformando en blanco porque están trabajando ya los bomberos con mangueras. Hasta ahora solo lo hacían controlando la zona en este kilómetro 170 de la carretera A3 de Madrid. También sabemos de última hora que los dos camiones que transportaban, uno de ellos polietileno y otro neumáticos, por ese material hacía complicadas las tareas de extinción. Sigue cortado el tráfico en la A3 dirección a la capital hasta nuevo aviso y siguen habilitados esos dos desvíos, uno en la Nacional 3 y otro en la A3 kilómetro 175. Trump y Netanyahu a la carga contra España. ¿Alguien se ha fijado en lo mal que le va a España? Da mucha pena verlo. El presidente norteamericano critica en falso nuestra economía. Sus cifras económicas son absolutamente desastrosas. Nos señala por impedir el uso de bases para la guerra. No estuvieron ahí para nosotros. Y el gobierno del primer ministro israelí. No aceptaremos una lectura hipócrita de alguien que tiene una relación con regímenes totalitarios. Embiste a Sánchez por pedir a Europa que rompa con Israel. No puede ser socio de la Unión Europea. España, objetivo de los líderes ultras de la guerra. Hoy en Mañaneros 360. Estamos a 48 horas de negociación de paz y sobre el estrecho de Ormuz lo que hay es una desatada guerra. Esta es la imagen. Barcos americanos bombardeando, deteniendo, capturando y abordando barcos iraníes. Porque el abordaje se ha producido así. Los barcos de bandera iraní son suelo iraní y esto es lo que Estados Unidos está invadiendo en estos momentos. Hay una ofensiva en el estrecho de Ormuz que el viernes se decía estaba abierto, el sábado se cerraba y hoy se bombardea, clarísima. En estos momentos los signos apuntan a un recrudecimiento de la guerra muy grave. María Escolar, Estados Unidos a esta hora literalmente atacando barcos con bandera iraní. Sí, en un estrecho de Ormuz que ya recordamos debería estar abierto tras el anuncio el viernes de Irán, un anuncio que duró solo unas horas porque pronto comenzaron las restricciones ante el bloqueo estadounidense y la situación se ha tensado hasta el punto de que ahora mismo Estados Unidos está bombardeando un carguero con bandera iraní que trataba de burlar ese bloqueo y pese a que Donald Trump ha anunciado que ahora mismo hay una delegación de su máxima confianza entre los que se encuentran su mejor amigo o su yerno viajando a Pakistán para reanudar las conversaciones en Teherán, están insistiendo en que mientras siga la situación así en el estrecho de Ormuz no va a haber lugar para el diálogo. Donald Trump, como estamos acostumbrados ya, vuelve a arremeter amenazando que si no toman esta segunda oportunidad volará todo por los aires, así que la tensión ahora mismo es máxima. La tripulación iraní se negó a obedecer, por lo que nuestro buque de la Armada los detuvo en seco abriendo un boquete en la sala de máquinas. Tenemos la custodia total del buque. Hoy está en juego otro día más y en un punto muy concreto la estabilidad internacional, la economía internacional y un juego diplomático muy resbaladizo y muy peligroso. Hoy mesa de análisis, Manuel Rico, Laura Arroyo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Alejandro López Canorea, Mónica Mella y Alberto Prieto, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Sigue habiendo declaraciones de paz, Canorea, sigue habiendo declaraciones de paz, pero estos son ofensivas de guerra. Esto además son actos de guerra claramente. Un bloqueo es un acto de guerra. Por lo tanto, aquí paz poca. Lo que tenemos son amenazas para intentar que el otro ceda en esas negociaciones. Por eso Irán está condicionando su presencia a que paren estos órdagos. Y por eso Estados Unidos está intentando que, según todos estos borradores que salen, que parece que son un poco más beneficiosos para Irán, que decaigan las propuestas iraníes, sobre todo el aspecto nuclear. ¿Puede haber paz en 48 horas o vamos a una ofensiva todavía mayor? Estados Unidos está comprando tiempo hasta que lleguen sus petroleros allí. ¿Vamos hacia la paz o vamos hacia una guerra más cruda?
en 48 horas no vamos a tener paz. Como mucho vamos a tener otra vez una apertura a unas nuevas rondas de negociaciones y quizá que a Trump también le podía interesar seguir alargando este tiempo para intentar calmar a los mercados, llevar los portaaviones y todo lo que quiera llevar, pues no sé si se lanzará a esa intervención terrestre o apostará por el ataque sobre la energía que ya nos prometió hace unas semanas, porque esto puede ser menos costoso políticamente, pero ya te digo que si la respuesta iraní vuelve a ser atacar la infraestructura del Golfo, nos lo vamos a ver todos. Estamos en estos momentos jugándonos en las próximas 48, 72 horas esto, la estabilidad mundial y la factura económica, porque por ese estrecho de Hormuz pasa el 20% del petróleo, pero es que pasa el 40% de los fertilizantes. Nos estamos jugando, 1, repostar y 2, comer. Y ahora mismo Irán tiene una carta ganadora. Ha minado todo el estrecho con minas muy sofisticadas, que no hay ya que tocar, que son o infrarrojas o de ultrasonido. Adela, vamos a echar un vistazo porque la situación en el Golfo ahora mismo es crítica. Sí, ese minado precisamente de los ayatolás crea ese nuevo problema porque ni saben cuántas minas tienen en Hormuz, pero sí saben que son muchas. También dentro de esa guerra de propaganda, el ejército iraní mostraba, como vais a ver, y hace ya tiempo, su arsenal. Un vídeo, aquí lo estáis viendo, en el que mostraban las minas que pensaban colocar en Hormuz. Y una vez lanzadas, Irán comparte un mapa que permite navegar por el estrecho sorteando esas minas, aquí lo tenéis, zona peligrosa, y que solamente deja ese corredor seguro justo cerca de la costa iraní. Pero ¿qué tipo de minas hay? Según las informaciones, son minas, como decía Javier, que usan sensores magnéticos y acústicos para detectar la proximidad de los petroleros. En concreto hay varios, 2 tipos, por ejemplo, aquí tenemos el Mahan 3, ancladas en agua de hasta 100 metros de profundidad, Mahan 7, una versión más avanzada, zonas menos profundas, diseñadas también para evitar ser detectadas por los sonar de los barcos. Para desactivarlas, ¿qué se necesita? Pues estos 2 cazadores de minas que estamos viendo son, en este caso, drones submarinos que no están tripulados, que los localizan y los hacen estallar, pero también se utilizan estos sistemas aerotransportados de neutralización de minas. Son helicópteros que introducen los cazadores de minas en el agua. Lo hacen por estas imágenes que estamos viendo. Ahí está el helicóptero, ese brazo articulado que va y las desactiva. Las minas, que ahora, como decimos, son muchas y están en el estrecho de Hormuz. Javier. Esta es ahora mismo la situación. El estrecho de Hormuz, el canal económico del planeta, la clave del crudo, minado y bajo ataques en estos momentos. Esta es la situación a horas de que comiencen negociaciones de paz. Y una pregunta que afecta directamente a España. Vamos a participar en desminar esto. Vamos a tener tropas jugándose la vida en retirar minas entre el fuego cruzado. Hoy Álvarez decía: nosotros no vamos a participar en ninguna operación militar en Hormuz. Lo que a nosotros nos gustaría es que en algún momento Hormuz pase a ser lo que ya era y lo que tiene que volver a ser un estrecho con un paso libre, seguro, gratuito para cualquier barco de cualquier país. Irán no garantiza que vaya a sentarse en esa mesa de negociación. A esta hora dice, no tiene sentido si se está bombardeando el estrecho, si hay operaciones militares, que haya conversaciones diplomáticas. Israel aprieta y presiona también hasta ahora. Marcan de la Creu, vamos hasta Jerusalén, última hora desde allí. Aunque haya una tregua en vigor, Israel sigue con sus operaciones en el Líbano y en 2 sentidos distintos. Por un lado, siguen ocupando una zona en el sur del país, una franja de 10 kilómetros de profundidad, donde el ejército israelí sigue destruyendo casas y aldeas. Es una zona que han delimitado otra vez con una línea amarilla, que nos recuerda a la línea amarilla que ya delimitaron en Gaza y que los llaman una zona de seguridad reforzada. Pero por otro lado también continúan con sus ataques puntuales. Esta mañana un portavoz del ejército israelí ha dicho que habían destruido unas instalaciones que Hezbollah estaba utilizando para lanzar cohetes contra Israel. ¿Eso lo pueden hacer? Bueno, el texto de la tregua, del alto el fuego, dejaba margen de maniobra porque decía que Israel podía actuar en defensa propia si percibía que se estaban preparando ataques inminentes en su contra, y con ese texto
justifican ahora buena parte de los ataques. En todo caso, la tregua se acordó por un periodo de 10 días y poco a poco nos estamos encaminando ya hacia el Ecuador. De la tregua en Líbano también depende, es importante para que no descarrile la otra tregua importante, la tregua con Irán, que sigue siendo muy frágil. Ayer mismo Netanyahu decía que la guerra con Irán todavía no había terminado. José Enrique de Ayala, general de brigada retirado, Fundación Alternativas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Javier. General, ¿qué tenemos sobre el terreno? ¿Tenemos maniobras de guerra o tenemos presión diplomática? ¿Qué es lo que está haciendo Estados Unidos? ¿Qué son estas imágenes de asalto a barcos? Estamos en un momento muy crítico, a menos de 48 horas de que termina la tregua, con la delegación de Estados Unidos viajando hacia Islamabad para reanudar las negociaciones y los dirigentes iraníes afirmando que ellos no van a asistir si no termina el bloqueo de Estados Unidos del estrecho de Hormuz, al que naturalmente unirían el suyo propio. En estas condiciones no es nada sorprendente que se produzcan ciertas escaladas, porque ninguna de las dos partes quiere llegar a las negociaciones en condiciones de inferioridad, ni que su oponente tenga sus problemas resueltos, con lo cual tendrían menos bazas para negociar. Y además lo que se está jugando aquí ya es también la guerra del relato, la guerra de quién está ganando, quién ha ganado o dónde está la victoria. Y por tanto, estas escaramuzas, por llamarlas así, estos choques, son bastante previsibles en estos momentos y no significan que no puedan llevarse a cabo las negociaciones ni que puedan llegar a buen fin, aunque no se puede descartar en estos momentos que, claro, cuando se juega con fuego, pues termine aquello en un verdadero incendio. Claro, es lo que le iba a decir. Esto pueden ser maniobras previas para llegar a una posición de fuerza, pero se está jugando con cerillas sobre una zona altísimamente inflamable. Podemos hacer descarrilar la paz. ¿Esto puede terminar mal ahora mismo? Puede terminar mal. Porque por un lado, pues que el presidente Trump es totalmente imprevisible y un tanto errático en sus decisiones. Y por otra parte, tampoco parece que hay una coherencia interna absoluta, ¿no? Parece que podría haber una facción un poco más dispuesta a negociar, como sería el presidente del Parlamento Galibaf, o el ministro de Asuntos Exteriores Araghchi, incluso el presidente Pezeshkian, y luego estaría la Guardia Revolucionaria, que es la parte más radical y que es la que verdaderamente tiene el poder en Irán, y que teóricamente solo responde ante el líder supremo, en este caso Mustafa Khamenei, que no se sabe ni dónde está ni si está en condiciones físicas realmente de tomar decisiones. Pero ambas partes necesitan la paz. Trump necesita la paz porque la repercusión interna de la guerra en Estados Unidos está siendo cada vez más grave y realmente está sufriendo presiones internas para terminar la guerra, y los iraníes necesitan también la paz porque están un poco al límite de su resistencia. Por tanto, yo creo que a pesar de estos incidentes que estamos viendo ahora, cabe un cierto optimismo de que finalmente las negociaciones se retomen con una apertura por ambas partes del estrecho, o por lo menos con una tregua en el estrecho, e incluso cabe la posibilidad de que lleguen a buen fin. José Enrique de Ayala, general, gracias por su lectura como siempre. General de brigada retirado, responsable, analista en la Fundación Alternativas. Cuídese, gracias como siempre. Un abrazo. Un abrazo, Javier. Esta es la situación, insisto, el riesgo es infinito a esta hora. Sí, yo es que coincido totalmente con el general de Ayala. Las bolsas están descontando que es posible que lleguemos a un final con paz, pero es verdad también que esto deja unas secuelas terribles. Bueno, vemos que el precio del gas, por ejemplo, en diciembre, a futuro, en el mercado futuro, va a estar un 37% por encima del precio de antes de la guerra. Claro, aquí no olvidemos que hay tres elementos clave. Primero, que se ha destruido muchísima capacidad productiva. O sea, 75 petroquímicas han sido destruidas. El mayor yacimiento de gas del mundo, el de Qatar, que esto va a tardar por lo menos 3-5 años en reponerse.
Luego hay otro segundo elemento que es las cadenas de suministro, que se han visto afectadas, y de esto ya se ve, por ejemplo, el indicador de compras, de gestores de compras, ha bajado este mes, ha bajado de 52 puntos a 50, ¿no? Y luego hay un tercer elemento que es también la incertidumbre que va a haber en el estrecho a posteriori, por el tema de va a haber seguros, fletes, o sea, que van a ser prohibitivos, y esto va a incrementar muchísimo, o sea, que esto, aunque se llegara a la paz, esto tiene efectos económicos a largo plazo. Voy a pediros enseguida y vamos a hacer la lectura económica, pero ahora mismo esto va hacia la paz o las imágenes que estamos viendo de abordaje son imágenes de una guerra. Bueno, a ver, las imágenes son de guerra, obviamente, pero es verdad que, como decía el general, yo creo que ambos países tienen incentivos claramente para firmar la paz, ¿no? Pero hay dos elementos que no podemos perder de vista. Trump es alguien completamente imprevisible, igual que se ha metido en esta guerra ilegal, que vamos para 2 meses, dentro de 7 días se cumplen 2 meses, y que Trump hace ya 7 semanas que dijo que había ganado, y ahí sigue, ¿no? Y luego está Israel, el Estado genocida de Israel, desde el primer momento está haciendo todo lo posible, obviamente, para que esa paz no se produzca, y lo seguirá intentando, yo creo que 24 horas del día hasta que, su objetivo de frustrar esa paz. Si la imagen que están viendo es una imagen de presión diplomática o si esta imagen es la de la fuerza bélica, es la clave que nos estamos jugando a esta hora, porque lo que están viendo son tropas americanas grabando y abordando un barco. Están, lo que ven, helicópteros aterrizando sobre barcos iraníes. La situación es delicadísima a esta hora, es potencialmente explosiva, y esto efectivamente puede ser una baza de cara a la negociación. Pero estas maniobras de guerra pueden romper la negociación. Irán está diciendo: no nos vamos a sentar mientras estas ofensivas continúen. Y esa factura es bélica, pero efectivamente esa factura la pagamos también en la economía. El petróleo disparado hoy, subiendo un 7%. Ha habido una caída en cuanto Donald Trump habla y dice: está liberado el estrecho de Hormuz. No se han enterado ustedes. En el surtidor apenas se ha notado. Cayó un 15% el precio del petróleo. Un céntimo ha bajado el combustible. Pero hoy que sube otro 7%, hoy volvemos a calentar el surtidor. Marta Ita, lo que tenemos ahora mismo es una factura que se está pagando en directo con cada maniobra militar. Pues eso es, Javier, después de esa apertura fallida del estrecho de Hormuz, el petróleo, como decías, no deja de fluctuar con subidas, pero también bajadas que no se nota en las gasolineras. Apenas ha bajado el carburante un céntimo. El diésel continúa disparado en torno al 1,80 euros el litro en cualquier gasolinera de España, como esta en la que nos encontramos. Y es que en las estaciones de servicio tienen realmente miedo a que haya una escasez de carburantes. No es para menos, porque la Agencia Internacional de la Energía ya ha lanzado una advertencia. En Europa solo tenemos reservas de carburantes para las próximas 5 semanas, y las consecuencias ya se están viendo, sobre todo para las aerolíneas, con cancelaciones, reorganizaciones de rutas y medidas extraordinarias de los gobiernos que advierten esto podría ser solo el principio. Las aerolíneas son especialmente sensibles, porque si hay algo caro en el surtidor, lo saben ustedes, es el diésel. Cuanto más refinado el producto, más caro. El diésel está que quema. Pero es que los aviones vuelan con un combustible todavía más refinado. ¿Y qué está pasando? Cuando esto se encarece, Aerolíneas Volotea hoy están empezando a cobrar 14 euros más por billete. Llevas equipaje, recargo. Algo que hoy las asociaciones de consumidores ITA están diciendo: oiga, esto es ilegal. Pues claro, Javier, dicen que es una práctica abusiva, que no se pueden aplicar sobrecostes en función de cómo esté el precio del barril. La medida que quiere aplicar Volotea concretamente llega a subidas de hasta 14 euros si el precio del petróleo supera los $105, pero se excusan en que dice también puede haber descuentos si el barril baja. Sin embargo, Facua considera que esto es una práctica ilegal y por eso piden al Ministerio que lo investigue. Dicen que igualmente pueden aplicar solamente esos descuentos si los precios están altos, es decir, al ser una medida temporal, solo aplicarla en función de lo que más les convenga. Facua dice que los consumidores tienen que saber en todo momento cuál va a ser el precio final del billete y, por tanto, piden al Ministerio que lo investigue. Laura,
Es que en realidad la clave es entender que cada vez que paguemos un montón por gasolina, cada vez que tengamos que pagar un montón por un billete de avión, cada vez que nos recarguen por una maleta, cada vez que tal, no entendamos que es una cosa que está pasando porque los mercados se han vuelto locos. Está pasando porque hay un sujeto como Donald Trump que está amenazando directamente, no solamente con una guerra que ya no es regional, sino internacional, sino que está en nuestros bolsillos. Cada vez que te duele el bolsillo, que te sangre el bolsillo, piensa en Trump. Porque, ojo, y para mí esto es bien importante, lo estabas mencionando ahora, la posibilidad de llegar a una paz. Perdóname, ¿qué paz puede ser posible con Donald Trump haciendo lo que hace? Yo siento que hablar de paz también ya ahora hay que suponer un cambio incluso en la forma en la que entendemos el asunto. Donald Trump está cometiendo crímenes de guerra directamente en el estrecho de Hormuz, pero no solo, ojo, que llevaba ya bombardeando narcolanchas que él decía que eran narcolanchas y haciendo ejecuciones extrajudiciales en aguas internacionales. Y entonces no lo paramos. Ahora está haciendo lo mismo en Hormuz y parece que tampoco lo paramos y que a lo mejor podemos negociar con él. Trump es un problema porque es una amenaza en la zona y en nuestros bolsillos. Pero ese es el problema. Puede haber quien se está camuflando bajo el paraguas de Trump. Yo esto de le subo el precio cuando sube el combustible y se lo bajo cuando baja. Oiga, ¿cuándo me lo han bajado? Que no me he enterado. ¿Cuándo bajaron los billetes? Según el grupo del mercado londinense, London Stock Exchange, las petroleras van a incrementar su beneficio un 25% este trimestre. Entonces, un 25%, 24,8%. Realmente el incremento de los precios, efectivamente, ha habido medidas como la que ha aplicado este gobierno, que al principio se notó, pero solo al principio. Al principio bajó un poco el precio. 48 horitas. Un poco, pero muy pocos días. Y es que están ahí los datos. Luego, esa ayuda fiscal, esa reducción de impuestos, que va a costar 5.000 millones de presupuesto público, pues realmente ha ido a incrementar los márgenes empresariales. Esto es un problema. Es verdad que los datos dicen que si no se hubiera hecho esa ayuda, la inflación de marzo en vez de un 3,4 hubiera sido un 3,7%. Pero realmente vamos a ver que en el mes de que estamos, de abril y en mayo, vamos a ver inflaciones muy elevadas porque esa medida finalmente ha ido a más beneficio de las petroleras. La tensión sigue estando sobre el terreno, la tensión bélica sigue estando ahí y por tanto el precipicio económico sigue estando aquí. Y este es el problema. Incluso si la guerra acaba hoy, el daño a las refinerías está hecho y puede tardar hasta 2 años en repararse. Y el suministro va a ser lento. Nadie cruza el estrecho de Hormuz a ciegas y a prisa. ¿Alguien se ha fijado en lo mal que le va a España? Sus cifras económicas, a pesar de no contribuir prácticamente nada a la OTAN ni a su defensa militar, son absolutamente desastrosas. Da mucha pena verlo. Vamos a leer los datos porque las mentiras de Donald Trump empiezan a ser diarias, pero ¿de verdad da pena la economía española? ¿De verdad da pena mirar las cifras? Hay 2-3 indicadores en el salpicadero económico que contradicen a Trump abiertamente. Esto es el crecimiento previsto por el Fondo Monetario Internacional. No es dato del gobierno, es dato del FMI. España va a liderar el crecimiento en Europa. 2,1% va a crecer, Italia un 0,5%, Alemania un 0,8%, Francia un 0,9%, Reino Unido un 0,8%. Nadie llega ni al 1%, 2,1%. Y la media europea es de un crecimiento de la mitad del crecimiento español. Estos son cifras que dan pena. En crecimiento económico, en empleo, estos son los datos. Hemos tocado los 22 millones de afiliados. Esto significa que, ¿recuerdan ustedes aquellos 19 millones cuando el PP hablaba de el milagro de los 20 millones? 20 millones cumplidos y 22 millones tocados. Estamos creando 500.000 puestos de trabajo al año. ¿De verdad esto da pena? La tasa de paro es la más baja que tenemos desde la crisis inmobiliaria. Estamos en 2.400.000. Es una tasa de paro alta, sí, pero es una bajada absolutamente espectacular desde la burbuja inmobiliaria. Llegamos a tener casi 4,5 millones de parados. De verdad, todo esto da pena. Y hay una más. El déficit público se está cuadrando, 2,6%, pero sobre todo estamos viviendo esto. Estos son los precios de la energía. España está a 40 euros megavatio hora. Esto es lo que nos cuesta la luz aquí, frente a los 110, 140 que está viviendo Alemania, frente a los 90, 100 que está viviendo Italia, o frente a los 80, 100 de media en la Unión Europea. ¿De verdad esto da pena? ¿O estamos ante una ofensiva de Donald Trump? Inurrieta, estamos ante una carga
política. Donald Trump, Estados Unidos atacando a España. Claramente, es decir, yo creo que España ahora mismo es la envidia de muchos de nuestros socios europeos. La economía española realmente va creciendo muchísimo más y de mejor calidad que el resto de países europeos. Has comentado el empleo, has comentado el crecimiento, has comentado el déficit público, pero sobre todo lo que les da envidia es que nosotros cada vez tenemos menos dependencia del petróleo, y eso es lo que a Trump yo creo que le molesta, que nosotros somos capaces de generar energía sin petróleo cada vez más, y eso obviamente a Estados Unidos, que es un adalid y un enfermo del petróleo, pues probablemente lo que les hace ser muy diferentes a la economía española. Yo creo que España tiene ahora mismo unos números envidiables para mucha gente, que hay muchos problemas en España, seguro, que hay desigualdad, seguro, pero está claro que a nivel macro tenemos unas cifras que cualquier país de nuestro entorno les gustaría tener. Alejandro Inurrieta, economista, gracias, un abrazo fuerte. Un abrazo, Javier. Digo que hoy esta es la primera ofensiva y os voy a pedir lectura porque hay no una, dos. Está siendo una verdadera ofensiva diplomática la que está viviendo el gobierno español. La primera es esta. Da pena ver la economía española, dice Donald Trump. La segunda es esta otra. Israel cargando contra España después de que nuestro país haya propuesto, como lo ha hecho Irlanda, como lo ha hecho Eslovenia, que se rompa el acuerdo comercial con Israel. Que los crímenes de guerra signifiquen desconexión comercial, decía Sánchez. Aquel gobierno que viola el derecho internacional y por tanto viola los principios y valores de la Unión Europea no puede ser socio de la Unión Europea. Es así de simple, así de sencillo. Cristina Cañedo, esto es lo que mañana propone Moncloa a nivel comunitario, romper relaciones comerciales con Israel. Sí, lo va a defender el ministro de Asuntos Exteriores en la reunión con sus homólogos. Mañana mismo defienden aquí en Moncloa que es una postura coherente y que una vez más España no está sola, simplemente está marcando el camino. Álvarez se va a acoger al artículo 2 de ese acuerdo de asociación en el que se establece que las relaciones con Israel deben respetar los derechos democráticos y los derechos humanos y que esto ahora mismo Netanyahu no lo está cumpliendo. Por eso van a exigir a la Unión Europea que asuma sus responsabilidades, porque dice Álvarez, en juego está nuestra postura, nuestra coherencia a nivel europeo en el ámbito internacional y el papel de Europa como mediadores. Pide valentía al resto de Estados miembros para que siga el ejemplo que está dando España. Todo ello son motivos evidentes para suspender ese acuerdo de asociación. La Unión Europea solo puede relacionarse con otros países que se declaran democracias en base al respeto de los derechos humanos. Pero es que Israel ha respondido esta mañana. Madre mía, la carga de profundidad contra Pedro Sánchez. ¿Qué dice María Escolar? Pues se revuelve el ministro de Asuntos Exteriores israelí Gideon Sa'ar contra el Ejecutivo español. Dice que no van a aceptar una lectura hipócrita de un gobierno que mantiene relaciones con otros regímenes totalitarios que violan los derechos humanos, como Turquía, como Venezuela, o que recibe los agradecimientos, dicen, de Irán y de los terroristas. Asegura el ministro de Exteriores de Israel que no tiene nada en contra de los españoles, pero sí del doble rasero, apunta del jefe del Ejecutivo. No aceptaremos una lectura hipócrita de alguien que tiene una relación con regímenes totalitarios que violan los derechos humanos como Turquía de Erdogan y Venezuela de Maduro. Un gobierno quien recibe agradecimientos del régimen brutal de Irán y de organizaciones terroristas y que se ha dedicado a difundir antisemitismo. No tenemos nada contra los ciudadanos de España, al contrario, sino con el doble rasero del gobierno de Pedro Sánchez. Trump y Netanyahu a la carga contra España. ¿Alguien se ha fijado en lo mal que le va a España? Da mucha pena verlo. El presidente norteamericano critica en falso nuestra economía. Sus cifras económicas son absolutamente desastrosas. Nos señala por impedir el uso de bases para la guerra. No estuvieron ahí para nosotros. Y el gobierno del primer ministro israelí. No aceptaremos una lectura hipócrita de alguien que tiene una relación con regímenes totalitarios. Embiste a Sánchez por pedir a Europa que rompa con Israel. No puede ser socio de la Unión Europea. España, objetivo de los líderes ultras de la guerra. Hoy en Mañaneros 360.
ofensiva, pero desde hace meses, ¿no? En el caso de Trump, con los datos económicos, es evidente que España, como todos los países, tiene problemas económicos, el principal el de la vivienda, pero las cifras que, bueno, lo habéis explicado perfectamente, ¿no? Las cifras económicas que habitualmente se comparan, pues España está en este momento a la cabeza de Europa, ¿no? El tema de Israel, bueno, pues es yo creo que incluso más preocupante, ¿no? Por supuesto, yo creo que Europa ya va tarde, pero que debe romper el acuerdo comercial con Israel. Lo que ha hecho Israel en Gaza, en Palestina, en los últimos años, pero desde mucho más atrás, lo que está haciendo en Líbano es un genocidio, son crímenes de guerra, atenta radical y brutalmente contra los fundamentos y las bases de la Unión Europea, que están recogidas no solo en tratados concretos, sino en el Tratado de la Unión Europea, el Tratado Fundacional, donde se habla del respeto a los derechos humanos, del respeto al derecho internacional. Por lo tanto, yo creo que hay que ser coherente, que la Unión Europea debe ser coherente, como en este caso sí intenta hacerlo el gobierno español. Y desde luego yo creo que es muy fácil saber con quién tiene que estar uno. Quiero decir, entre los genocidas y los que sufren el genocidio, entre los criminales de guerra y los que sufren los crímenes de guerra, creo que la Unión Europea, España, los políticos españoles y los analistas, por qué no decirlo, deberían tener claro con quién están. Por eso, en los ámbitos internacionales, tribunales internacionales, hay gente que lo discute. Es un tema discutible. Claro que es discutible. ¿Son crímenes de guerra lo que ha cometido Israel en Gaza? Porque Sí, yo creo que esto es menos en mi opinión, sin duda. Vale, pues entonces yo creo que entre los criminales de guerra y quienes sufren los crímenes de guerra hay que estar con quienes sufren y en contra radicalmente de los criminales de guerra. Y me alegra que en este caso sí hayamos encontrado un ámbito común. Hay ahora mismo toda una batalla, como están viendo, y hay una guerra de propaganda, porque la duda es quién está ganando la guerra. Hay una guerra de propaganda en la que Irán está ganando. Está ganando a través de los Lego, los jueguitos. Está ahora mismo a pleno pulmón de Lego Wars. Atentos. Caricaturizado, ridiculizado, parodiado, Donald Trump es el objetivo de la propaganda de Irán en esta guerra. Tenemos a Trump vestido de Jesucristo abriendo el estrecho de Hormuz y celebrándolo con otros líderes europeos. Un sueño del que pronto despierta. También tenemos a un Donald Trump humillado mientras negocia. Y el favorito de Irán últimamente, el Trump versión Lego. A veces jugando a la guerra como si fuera una partida de Risk. Otras veces cabreado o incluso herido. También su secretario de guerra, Pete Hegseth, tiene su propio muñeco de Lego borracho. La guerra en Oriente es el escenario perfecto para la propaganda bélica, también para Washington. La propia Casa Blanca difunde vídeos de Trump como si de un héroe de película se tratase. Controlando la guerra por tierra, mar y aire. Al más puro estilo Queen, We Will Block You, marcando el ritmo en este conflicto contra Irán. Ambos países utilizan la inteligencia artificial más avanzada para contar la realidad de la guerra que más les interesa. Más allá del relato, insisto, en juego está la estabilidad mundial y la economía del planeta. Este es el primer frente informativo de la jornada, sin ninguna duda. Pero a esta hora la gran revelación en el tribunal de la Kitchen. Está hablando Bárcenas. Atención a la bomba que acaba de soltar en este tribunal quien fuera tesorero del Partido Popular. Grabó hasta en 3 conversaciones a Mariano Rajoy. Grabó al presidente del gobierno admitiendo la caja B del Partido Popular. Y se destruyeron esas conversaciones. La policía patriótica, la policía corrupta, encargada de destruir, no de descubrir, de destruir pruebas, aparentemente borró las grabaciones que implicaban a M.R. a Mariano Rajoy. Bárcenas acaba de soltar esta bomba. M.R. era Mariano Rajoy y fue grabado en 3 ocasiones reconociendo la caja B. ¿Para qué escribió esa nota?
estaba diciendo a este señor lo que tenía que hacer una vez que accediese a los audios relacionados en este caso con MR, que era Mariano Rajoy. De Alex, hay que destruir todos los audios de MR cuando yo te dé la orden. No debe de quedar nada, es mi compromiso, haz el favor de ir recuperándolos. Abrazo. Lo que acaban de escuchar es la confesión de Bárcenas y la instrucción por escrito de Bárcenas. Bárcenas tiene un compañero de celda, experto informático, al que le dice: cuando salgas tienes que borrarlo todo, todo lo que afecte a Mariano Rajoy. Este es mi compromiso con el PP, destruir pruebas. Pero cuando ese preso sale, 1, es detenido y 2, las pruebas han sido ya destruidas. 3 grabaciones que salpican a M.R. 3 grabaciones que elevan las cloacas hasta el Palacio de la Moncloa, a la presidencia del gobierno. Yo tenía 3 grabaciones exclusivamente, 3 grabaciones, una mía propia y luego una grabación muy cortita con el señor Rajoy y una grabación también corta pero un poco más extensa y muy puntual con el que era un buen amigo mío en aquel momento, Javier Arenas. Una es una grabación en la que yo hago un relato de la forma de funcionar la contabilidad extracontable del partido, la responsabilidad de Álvaro y la mía, lo que se paga y no se paga. Atentos a lo que está diciendo Bárcenas. Bárcenas grabó ante Rajoy la descripción de contabilidad extracontable en castellano de la Caja B del Partido Popular. Grabó a Mariano Rajoy, grabó a Javier Arenas, responsable entonces del partido. Ojo, porque esas 3 grabaciones, esto es lo que está diciendo Bárcenas ahora mismo, fueron destruidas por la policía. La policía corrupta para no descubrir, sino para encubrir la financiación en B del Partido Popular. Pedro Gómez, Audiencia Nacional, testimonio hasta ahora. Esto es lo que está diciendo en directo, que continúa. Es lo que está confesando Luis Bárcenas, que ya lleva declarando mucho rato y en el que acaba de asegurar que tenía 3 grabaciones, tanto en la nube como en un pendrive, una en la que explicaba la Caja B, otra la conversación con Mariano Rajoy y otra con el que era su amigo Javier Arenas, que las tenía en la nube y en un pendrive, pero que cuando salió de prisión preventivo ya no se encontraba ni ese pendrive y habían sido eliminadas de la nube. Y atención, porque apunta directamente a la sede del Partido Popular en Génova, porque dice que durante su estancia se inició una operación por parte de los responsables del Partido Popular en la que incluye el secuestro a su familia, el borrado de los teléfonos, de los portátiles que mantenía en Génova y los seguimientos, y además también ha hecho otra vinculación directa con los responsables de Génova. Dice que el principal abogado del Partido Popular se reunió con él en 2 ocasiones, una en la que le ofreció 500.000 euros para que modificara los papeles que implicaban al Partido Popular y esa contabilidad extracontable, como él denomina, y otra reunión ya en el interior de Soto del Real en el que le amenazaban que si confesaba su mujer también iría a prisión. Pedro, el abogado del Partido Popular le paga por trucar la contabilidad B, por falsificar la contabilidad B, los papeles de Bárcenas, $500.000 de euros. Lo ha explicado además meridianamente claro. Ha dicho que justo antes de entrar en prisión se reúne con Javier Iglesias y le dice, cuando ya han sido publicados los papeles de Bárcenas, que eso tendría que arreglarlo y le ofrecen 500.000 euros que podrían haber pagado, según dice Bárcenas, empresarios que estaban implicados en esa Caja B, 500.000 euros por elaborar otros papeles, difundirlos por la prensa y así comenzar una confusión para poder evitar cuáles eran ciertos y cuáles no. Pero es que hay una reunión posterior, ya cuando está en el centro penitenciario, en el que Javier Iglesias acude de manera automática y le dice que desde el Partido Popular le amenazaron con que su mujer iría a prisión si confesaba que esa contabilidad B era cierta. Con Javier Iglesias me he reunido en varias ocasiones, 3 que yo recuerdo, incluso una prácticamente nada más entrar en Soto del Real, en la que vino a amenazarme si iba a declarar el día 15, como efectivamente hice,
con que mi mujer entraría en prisión si se me ocurría declarar. Pero esa operación, quiero recordar que se inicia después de mi declaración del día 15 de julio, se inicia en la sede del Partido Popular con el borrado de los discos duros de los ordenadores. O sea que esta operación se inicia por los representantes, por los responsables del partido en esos momentos. ¡Wow! Bárcenas. Rico, Alberto. Bueno, a ver, yo creo que la declaración está siendo muy importante, obviamente, ¿no? Este señor está condenado montó la caja B y robó más de 20 millones de euros, pero tiene, por lo tanto, un conocimiento directo de lo que ocurría, porque era el máximo responsable, un momento que fue el segundo y luego el primero. Esto hay que ponerlo en contexto porque es muy importante, no es un testigo cualquiera, ¿no? Por lo demás, lo que está describiendo son métodos de lo que describiríamos como métodos mafiosos, ¿no? Destrucción de pruebas, amenazas, propuestas de pago para esa destrucción de pruebas. Bueno, el PP durante décadas, se puede decir, se financió ilegalmente, esto ya no tiene ninguna duda, pero a partir de la declaración de Bárcenas yo creo que surgen preguntas claras, ¿no? Por ejemplo, cuando él dice que tenía un compromiso con el PP para destruir pruebas, ¿con quién? Porque claro, el PP es un ente que tiene unos responsables. Obviamente no va a ser con el señor que está en recepción cogiendo los DNIs de quien va a visitar a la cúpula del PP, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, no sé si se lo ha preguntado o si lo puede aclarar. Cuando dice que empresarios iban a pagar ese pago por destruir pruebas, ¿quiénes son esos empresarios? Bueno, yo creo que está abriendo unas incógnitas interesantísimas, aparte de todo lo que está confirmando. Pero señalando una muy capital. M.R. Bueno, o sea, esto no estaba en el nivel policial que se ha dicho. Hasta ahora la tesis de García Castellón, el juez que instruyó, y de quienes han estado orbitando en torno al Partido Popular es, no, estos fueron unos agentes corruptos. Bueno, 72 policías, 8 comisarios. Mucha policía para un adulto, mucha policía para que esto no se sepa en interior. Pero lo que está diciendo es, no, esto se sabe en interior y en Moncloa. Es evidente, nadie se cree jamás, nunca, que un presidente del gobierno no esté como mínimo con el conocimiento de una operación tan brutal y tan mafiosa. Que el Partido Popular se financiaba ilegalmente lo sabe hasta Rita la Cantadora, igual que le pasó antes al PSOE con Filesa. Pero esto no es la financiación, esto es la destrucción de pruebas de la financiación. Esto es corrupción de Estado, no de partido, de Estado. A eso iba. Utilizar las herramientas del Estado, aquello que nos tiene que proteger la Policía Nacional para destruir pruebas, para defender al partido, puede entenderse en una mente mafiosa, como decía Manuel Rico, puede entenderse, pero es un delito brutal. Ojalá se pudiera demostrar todo lo que está diciendo el señor Bárcenas, que tiene la credibilidad del que ya lo ha perdido todo, pero también tiene la capacidad de inventar lo que sea para pillar lo que sea. Dejadme serviros porque está siendo un festival Bárcenas hoy lo que está contando Bárcenas. La Kitchen ha sido conocida como las 3 Kitchens. Estaba la parte policial, estaba la parte del ministerio y luego la que hoy está contando, la parte del partido. Pero es que había operación para seguirle hasta en la cárcel. Bárcenas está diciendo que Interior le vigilaba hasta en instituciones penitenciarias y que había incluso espionaje en los locutorios. Había 4 locutorios que estaban destinados a FIES y además, claro, las personas que llegaban allí, algunas veces cuando yo coincidí, eran personas que iban escoltados por 2 funcionarios que iban con el casco puesto, con el escudo, con la porra y tal. Pero además dentro de esos 4 compartimentos siempre teníamos que sentarnos en el mismo. O sea, que sus sospechas era que podían estar siendo grabados en las intervenciones. Absolutamente, de hecho pasamos en un momento determinado a no hablar sino a escribir. Ojo a... se grababa esto, ojo a, se seguía a Bárcenas hasta la ducha. Concretamente eran imágenes mías en la ducha, ¿no? Lo cual requería el que hubiese una cámara fija puesta en el lugar en cuestión. En definitiva, que eso no lo puede hacer ningún otro interno ni nadie por el estilo. Eso era un montaje perfectamente organizado desde dentro del centro penitenciario en función de las instrucciones que hubiesen recibido de quien fuese, con la idea de denigrarme. Pedro Águeda es quien está siguiendo en el tribunal esta declaración hoy. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, ¿cómo estáis? Pedro, señalando abiertamente a Mariano Rajoy y describiendo el audio de Mariano Rajoy, dice: yo subí a su despacho, le doy fe de la contabilidad. Mariano Rajoy, oh sorpresa, sabía que había una contabilidad en negro en Génova 13. Pues eso es lo que ha defendido Bárcenas, que está en una breve, cortita conversación, ha dicho él, en audios que supuestamente existirían y que supuestamente le fueron sustraídos de dos modos. Uno, con el allanamiento del local de restauración de muebles que tenía su mujer en el centro de Madrid, y otro, pues haciéndolo desaparecer de una nube. Pero hay muchos interrogantes que están provocados porque el juez Manuel García Castellón no quiso seguir investigando, porque el comisario acusado de allanar el local dijo que allí no encontró nada, y el informático al que pagó por destruir en un permiso penitenciario esos audios de la nube dice que no le dio tiempo porque la policía extrañamente le detuvo por una requisitoria que no se sabe muy bien qué era, para devolverlo a la cárcel de inmediato. Hay muchas incógnitas que yo creo que desgraciadamente el juicio ya no va a solventarnos, porque deberían haber sido resueltas en fase de instrucción y no con ese cierre prematuro y abrupto de la instrucción que dictó García Castellón el 29 de julio de 2021. Águeda, se abren 1000 preguntas con estos audios. ¿Esos audios fueron destruidos o los tiene alguien? Si alguien tiene la grabación de Mariano Rajoy, alguien tiene ahora mismo capacidad de chantajear al Partido Popular. Escuchemos, porque lo que dice literalmente es que él no los encuentra, pero dice la grabación existe. Yo tenía tres grabaciones exclusivamente, 3 grabaciones, una mía propia y luego una grabación muy cortita con el señor Rajoy y una grabación también corta pero un poco más extensa y muy puntual con el que era un buen amigo mío en aquel momento, Javier Arenas. Una es una grabación en la que yo hago un relato de la forma de funcionar la contabilidad extracontable del partido, la responsabilidad de Álvaro y la mía, lo que se paga y no se paga. Pedro Águeda, déjame hacer la lectura que ahora mismo tenemos. Esto es casi más de mafia que de política, pero si alguien tiene ese audio, si ese audio no ha sido borrado, sino que alguien lo ha guardado como seguro de vida. Águeda, ¿hay alguien que tiene capacidad de chantajear a Rajoy, de chantajear al PP? ¿Hay alguien que tiene en sus manos la grabación, la confesión del presidente del gobierno sobre una caja negra en el partido? Bueno, si alguien tiene ese audio que no hemos podido escuchar ninguno de nosotros, pues evidentemente tendría una prueba de máxima nivel periodístico y político. El Partido Popular, por supuesto, se distancia, se diferencia de este juicio. Tiene a Jorge Fernández Díaz con una suspensión de militancia más simbólica que otra cosa, y a Francisco Martínez, su número 2 en el Ministerio del Interior, que fue afiliado al PP después de ser secretario de Estado o durante, pero en la última etapa y muy poco tiempo, porque él mismo se dio de baja, ¿no? Entonces se va a descartar. ¿Quién puede tener esa copia? Bueno, pues hubo un comisario que entró y reconoció que allanó sin orden judicial el local de Rosalía, pero que no está siendo juzgado porque sufrió un grave accidente cardiovascular que le ha impedido, pues le ha dejado graves secuelas de salud que además le impiden defenderse y ser juzgado. Pudo tener otro, efectivamente, Enrique García Castaño, alias el Gordo de la Policía. Puede tenerlo otro comisario. Villarejo estaba como loco por tener, lo dicen las grabaciones de él, ese audio, pero no sabemos si llegó a conseguirlo. También hemos escuchado infinidad de audios de Villarejo, horas y horas durante todo este tiempo. Está siendo condenado, hay diferentes juicios contra él y todavía no ha aparecido. Yo soy bastante pesimista respecto a que escuchemos de existir ese audio alguna vez. Desde luego, si alguien tiene ese audio, ese es el seguro de vida de quien ahora mismo disponga de esto, porque Bárcenas está contando hasta lo que contiene el audio. Escuchen la descripción. A Mariano Rajoy grabado, contabilidad B, y escuchen lo que dice Bárcenas.
La grabación con Mariano Rajoy es una grabación en el despacho en el que yo subo. Yo había hablado previamente con Javier Arenas, que la contabilidad esa extracontable que llevábamos quedaba un saldo en esos momentos, una cantidad de dinero, y yo subo al despacho de Rajoy para decirle que tengo esa cantidad, le entrego la última hoja de esos movimientos donde figura el saldo que le llevo en un sobre y del que le hago entrega y que él se queda, y ve los documentos. Él se extraña mucho, me pregunta cómo es posible, hombre, que llevéis esos papeles y tal. Bueno, digo, pues era la garantía de Álvaro y mía de que se recibían los fondos y se empleaban correctamente. Bueno, él se da la vuelta en el sillón, eso se oye en la grabación, lo introduce en el destructor de papeles, el papel, que era una fotocopia, queda destruido y ahí acaba la conversación. Esto es lo que ha grabado. Digo que en términos judiciales esto tiene enorme recorrido. Antón Losada, en términos políticos. Antón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre? En términos políticos, ¿esto es el pasado del PP o esto convierte esto en problema presente del PP? Bueno, sobre todo, y en primer lugar, es la confirmación de una tesis que hemos mantenido en este programa y en otras aventuras televisivas que nos han unido, que es que en el Partido Popular la lealtad y el amor duran lo que dura la caja B. Cuando se acaba la caja B, se acaba la lealtad, se acaba el amor y todo el mundo se pone a quedar con todo el mundo y a grabar esas conversaciones por lo que pueda pasar. Así que el principio básico que rige la política española, en el Partido Popular la lealtad dura lo que dura la caja B, se vuelve a ver confirmado. Esto es pasado, por supuesto. Es un pasado que ya ha sido juzgado a medias, porque estas revelaciones que acabamos de poner encima de la mesa nos indican, ya no estaríamos ante, como fue la sentencia en su caso, de un enriquecimiento del Partido Popular por parte, gracias a actividades ilícitas de otros, sino de una auténtica caja B, de una estructura de financiación institucionalizada dentro del partido, basada en la corrupción institucional y la corrupción política. Es presente, por supuesto, entre otras cosas porque la sede desde la que muchas veces comparece Alberto Núñez Feijóo y comparecen los portavoces de su partido y donde sigue el partido, en la calle Génova, se pagó con fondos de esa caja B. Eso no es una suposición, no es una opinión, es un hecho. Y seguimos sin recibir explicaciones suficientemente convincentes, primero, de cómo funcionaba esa caja B, segundo, qué más se pagó con esa caja B, y tercero, cómo sabemos que no sigue habiendo una caja B, cuáles son las garantías, cuáles son los elementos, los datos que nos permiten saber que en la actual dirección del Partido Popular no se sigue funcionando igual, y alguien sube al despacho de alguien y alguien tiene en ese despacho un destructor de papeles, que no sé tú, Javier, pero yo normalmente siempre lo he considerado un mal signo, tener un destructor de papeles. Yo no tengo en mi despacho, nunca he tenido, y he tenido varios despachos, y jamás se me ha ocurrido tener un destructor de papeles. Normalmente, amigo Javier, es una mala señal. Yo tampoco, Losada. Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorín. Carrión de los Condes. Web tienda online. Momboro Moda Capricho. momboromodacapricho.com. Artículos personalizados Momboro Polvorín. momboromodacapricho.com. Inicio Momboro Modas tienda novedades. Visita mi web. También catálogo en WhatsApp. +34 664 828 044. Atención personalizada a cada cliente. Sin sistemas ni robots. Teléfono y WhatsApp +34 688 776 781. Contacta conmigo sin ningún compromiso. Estaré encantado de atenderte. Muchas gracias. Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorín. Carrión de los Condes. Online store. Momboro Moda Capricho. momboromodacapricho.com. Personalized items Momboro Polvorín. momboromodacapricho.com. Home Momboro Modas shop new arrivals. Visit my website. Catalog also available on WhatsApp. +34 6648 28044. Personalized attention for each customer. No automated systems or robots. Phone and WhatsApp +34 6887767781. Contact me with no obligation. I'd be happy to assist you.
Thank you very much. Servicios. Diseño gráfico y multimedia. Creación y mantenimiento de páginas web. Diseño de moda exclusiva a capricho. Clases de informática presencial y online. Logotipos, folletos, carteles, vídeos, publicidad. Retoque y reparación de fotografías. Edición y montajes de vídeos personalizados, eventos, cumpleaños. Carteles y vídeos, asociaciones, redes sociales. Solicita información sin compromiso. Muchas gracias.